Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a rezar juntos un ratito. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, que ya nos empieza a contar la actividad de Jesús en Jerusalén antes del inicio de la pasión. El pasaje de hoy dice así: Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Dos gestos hace hoy Jesús, gestos de advertencia, gestos que de alguna manera anticipan el juicio de Dios. El primero es la maldición de la higuera, que es signo de un pueblo que, que no está dando los frutos que Dios espera, y el otro es la, podríamos llamar, purificación del templo. Los ritos, la multiplicidad de ritos son como hojas de esa higuera, son muchos, pero la fe son como es la falta de los frutos, la falta de fe es la ausencia de frutos, de fe verdadera, de religiosidad, de vínculo real con Dios. La venta de los animales para el culto en cambio de las monedas, porque no se podían usar dentro del templo las monedas con la imagen del César para pagar los impuestos propios del templo, hablan de el negocio que se hacía allí. Por eso Jesús dice que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, casa de comercio. Escuchamos también. Y se confronta con la pobreza del pueblo. Muchas veces el pueblo hacía grandes esfuerzos para poder cambiar esas monedas, para poder comprar esos animales para el culto, para poder pagar el impuesto del templo. Los que se enriquecían con ese negocio eran quienes estaban allí con sus mesas, y detrás de ellos los sacerdotes. Por eso probablemente también se provoca esta reacción de que ya lo quieren matar a Jesús. Jesús va a iniciar un nuevo culto, un nuevo modo de relacionarse con Dios, y así vamos a ver después a los primeros cristianos celebrando en las catacumbas, en las casas, sobre todo una vez que fueron expulsados de la sinagoga. No necesitan un espacio, un templo en particular. De alguna manera van descubriendo que ellos son templo, iglesia de Dios, como discípulos de aquel que, como nos dice el Evangelio según San Juan en este mismo episodio, se identifica con el templo: destruyan ese templo y yo lo edificaré en 3 días. Y dice Juan que hablaba de su propio cuerpo.
Los primeros cristianos identifican eso, la manera de encontrarse con Dios no tiene que ver tanto con el lugar, aunque nosotros celebramos tener también lugares sagrados. En un diálogo que Jesús tiene con una samaritana, a lo mejor ustedes lo recuerdan, en el pozo del agua, ella pregunta si hay que adorar en un lugar o en otro, y finalmente Jesús le dice, no es ni en un lado ni en el otro, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está el corazón de la oración, el corazón de la relación con Dios. Esa es la oración que Dios escucha, la oración que se hace con la fe. Probablemente por eso Jesús hace referencia después a lo que los discípulos puedan pedir en su oración. No depende del lugar, ni siquiera uno diría del modo, solo de tener fe, pero sí hay una condición que es la del perdón dado, el perdón fraterno, para poder recibir el perdón de Dios. Así lo dice Jesús en esta oportunidad y en otras. Conseguir el perdón de Dios era el objetivo de los sacrificios de animales. Ahora Jesús está mostrando este otro modo, este otro camino. Nosotros nos estamos preparando para la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, templo de Dios, lugar de encuentro con Él, lugar de oración, lugar de perdón de Dios, lugar de comunión entre nosotros, tantas cosas podríamos decir de la Eucaristía que desde los primeros tiempos se celebraba en distintos lugares, de distintas maneras, pero siempre con esta certeza del encuentro con Dios. Vamos a intentar a lo largo de estos días compartir también por nuestro canal de YouTube la adoración eucarística, que todos podamos tener ese momento de oración a partir de las 7:30 de la tarde delante de Jesús en la Eucaristía, para pedir con mucha fe lo que necesitamos, para recibir los dones de Dios que a través de Jesús una y otra vez recibimos, para darle gracias con esta, y voy a usar una expresión de Jesús, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Darle gracias por esa presencia tan importante y a veces desgraciadamente muy olvidada por muchos creyentes, hombres y mujeres de fe. Ojalá podamos dedicarle mucho tiempo a nuestro encuentro con Jesús, en Jesús, que es el templo, el lugar de encuentro con Dios, es el único sacrificio válido a los ojos de Dios, la entrega de Jesús en la cruz para salvarnos, para darnos la vida. Demos gracias a Dios por esta presencia de Jesús, pidámosle que también podamos identificarnos cada uno de nosotros como ese templo, como ese lugar donde Dios habita, y en todo caso inmediatamente, casi sin hacer muchos esfuerzos, reconocerlo también en los demás. Los otros son también templo sagrado, lugar de la presencia de Dios. Que el Señor nos acompañe, que podamos celebrar esta fiesta con mucha alegría, reconociendo esa presencia linda de Dios en la Eucaristía, y que podamos ser testigos del amor, siendo instrumentos del perdón que Dios nos regala. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.